noches, estimados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo en este estudio bíblico. Sean todos bienvenidos a este tiempo en el cual abrimos la palabra de Dios y meditamos en su palabra. Quiero pedirle que de donde usted me esté escuchando pueda acompañarme en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza. Te pedimos, Señor, que nos guíe ahora en el estudio de tu palabra. Cuando la abrimos, Señor, rogamos que tú nos hables nuestra vida a través de ella y que transforme nuestro corazón, Señor, con el poder de tu santa palabra. Que esta sea una realidad en nuestras vidas, que la podamos aplicar y compartir con otros. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Si usted ha estado, querido oyente, dándole seguimiento a los estudios que hacemos, cada miércoles podrá recordar que hemos iniciado una serie sobre las 5 solas de la Reforma y que ya hemos hablado sobre la sola Escritura, y la semana pasada hablamos sobre la sola gracia. Decíamos que la sola gracia significa que la salvación es un regalo inmerecido que proviene de Dios, dado solamente por gracia a nosotros, debido a nuestro estado de depravación a causa del pecado. No hay nada dentro del hombre, no hay nada dentro de mí como ser humano, no hay nada propio en mí y no existe ninguna obra que yo pueda realizar que pueda hacerme ganador o meritorio de recibir la salvación por parte de Dios o de llevarme a poder recibir su gracia. Esto, por consiguiente, significa que el hombre está incapacitado de obtener la salvación, porque las Escrituras se refieren al hombre como muerto en sus pecados, ajeno de Dios, enemigo de Dios, destituido delante de la presencia de Dios. La Biblia se refiere al hombre, al ser humano, como un ser que ha sido corrompido de manera radical en todas las esferas de su vida y por consiguiente es incapaz de ir a Dios, está muerto en sus pecados. Con relación a esto, la Iglesia Reformada entendió que a través del correcto estudio de la palabra de Dios y teniendo como nuestra máxima autoridad para la vida las Escrituras, encontrábamos en ella, en todo su contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios se placía en salvar a los hombres, eligiéndolos solo por su gracia, que era un derecho propio de Él como ser único, como el Todopoderoso, como el Señor de señores. Es su derecho, es una libertad que Él se da como soberano de ejercer este don de su gracia, otorgándolo a quien Él le plazca conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 106, que usted recordará que vimos en la clase pasada, nos decía, pero Él lo salvó por amor de su nombre. Así que nos encontramos que, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos del 8 en adelante, que fue el texto base con el cual iniciamos el estudio de la sola Escritura, nos decía que éramos salvos por gracia, mediante la fe. Entonces, a Dios le ha placido salvar, otorgando su gracia. El tema que entra en conflicto con la doctrina de la sola gracia está muy relacionado a nuestra naturaleza como seres humanos. Nos hemos acostumbrado a la gracia de Dios. Dios derrama su gracia común todos los días. Él provee la cantidad de aire suficiente para todos los seres humanos, alimento, seguridad, cuidado, y aún en medio de situaciones tan críticas como esta pandemia en la que estamos, aún en medio de esa situación, Dios está proveyendo gracia común. El hombre se ha acostumbrado al favor de Dios en cierto modo, que la gracia es considerada para el hombre como algo obligado de parte de Dios. Actuamos como si Dios nos debe gracia, como que es una
deuda, una responsabilidad, un deber de Él de darnos gracia. Por consiguiente, hacemos uso de este entendimiento y lo aplicamos a la obra de salvación y actuamos como si Dios nos debe salvar, nos debe esa salvación, es su obligación dárnosla, la merecemos. No importa qué tan moralista tú seas, qué tantas buenas obras tú hagas, si no ha obrado Dios en tu vida para salvación, si Dios no ha depositado en ti este don precioso, si Dios no te ha elegido para ser salvo, no serás salvo. Estuvimos observando entonces la semana pasada las implicaciones acerca de esta doctrina de la sola gracia. Encontrábamos que la santa palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Nos enseña en Primera de Pedro que Dios es el Padre de toda gracia. Primera de Pedro 5:10. Vemos en el Salmo 84:11 que Dios es el dador de la gracia. También vemos en Santiago 1:7 que se nos manda acercarnos, también en Hebreo 4:16, al trono de Dios, el trono de la gracia, que la gracia estaba en Cristo, como lo dice Lucas 2:40, que Cristo estaba lleno de gracia, como lo dice el Evangelio de Juan 1:14, que la gracia fue dada por Cristo, como nos dice en 1 Corintios 1:4, y que el Evangelio es una manifestación de la gracia de Dios, como se contempla en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 24 al 32. La gracia es una manifestación de Dios. El Evangelio es obra de la gracia de Dios, proveyéndonos este mensaje por medio del cual el hombre al escucharlo puede comprender el carácter de Dios. ¿Quién es este ser soberano que está alejado de todo pecado, que habita en un lugar sublime, que es el Señor de todas las cosas, el creador de todo, que demanda santidad de nosotros, sus criaturas, pero que nosotros no hemos rebelado contra Él y que a causa de este pecado hemos sido destituidos y no tenemos acceso a Él, hemos sido echados fuera y condenados a un estado de enemigo de Dios y que por consiguiente Él está constantemente preparando toda su ira, su castigo sobre todas las criaturas, sobre todo ser humano que está en rebeldía contra Él. Porque todos los hombres son pecadores y están bajo condenación, merecen el castigo de Dios. Si hay algo que nos debe quedar claro en cuanto a la doctrina de la sola gracia, es que Dios no nos debe gracia, sino que nosotros merecemos justicia de Dios. Merecemos recibir la paga de nuestros pecados. Merecemos que Dios abra las puertas de los cielos y que toda su ira sea derramada sobre nosotros y que seamos consumidos por nuestros pecados. Por consiguiente, Dios, cuando ha actuado, aún en el hecho de no eliminarnos a todos hoy, es una evidencia de su gracia común. Y si Dios ha depositado en ti este don para creer en Él y ser salvo, Dios te ha dado su gracia salvífica. La pregunta debe ser, ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me salvó siendo pecador, inicuo, culpable y merecedor de toda su ira? ¿Por qué Dios salva? ¿Por qué Dios da su gracia salvadora a criaturas rebeldes?
porque aún después de yo conocer su evangelio y pecar, aún así Él está extendiendo su gracia y su perdón para mí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. El Salmo lo dice, 106, verso 8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para gloria suya propia, para mostrar su misericordia, para mostrar su benevolencia, para la gloria y el engrandecimiento de su nombre. Él ha mostrado gracia. Ahora, en esta clase de hoy, después de haber hecho este repaso de lo que vimos la semana pasada, entramos a la doctrina o a los que los reformadores llamaron como solus Christus o solo por Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Es el enunciado de esta doctrina. Durante la época del siglo XVI, los reformadores tuvieron la necesidad de especificar cuál era el único medio en que el hombre podía ser salvo. Y ellos respondieron esta pregunta diciendo que la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre, y que solamente a través de Jesucristo el hombre podía ser salvo. Esto significa que fuera de Cristo no habría salvación. Cristo era el mediador, como se nos dice en 1 Timoteo 2:15. Cristo es el camino al Padre, como se nos declara en Juan 14:6. Cristo es la puerta de acceso a la salvación, como se nos dice en Juan 10:9. Por consiguiente, esta doctrina, querido oyente, esta enseñanza demuestra que nuestras obras no son medios para ser salvos. Tampoco la iglesia como tal, o las ordenanzas, o tener una buena vida moral, o practicar valores cristianos. Nada de esto funcionará como un medio para la salvación, sino que solamente a través de Cristo. A Dios le ha placido salvar a los hombres. Los reformadores hicieron un fuerte llamado y la iglesia actualmente, la iglesia bíblica verdadera, hace este mismo llamado a todo hombre, a toda congregación, a retomar la senda antigua y bíblica, a fundamentar su fe en la obra mediadora de Cristo. Al contrario de lo que se practica hoy y de lo que enseñaba también en la antigüedad la Iglesia Católica Romana y que sigue enseñando hoy, quienes negaban la salvación solamente por Cristo. Ellos decían, la Iglesia Católica decía, la Iglesia Católica Romana afirmaba que sí se salvaba por medio de Cristo, pero añadían otros elementos como apoyo para que sus feligreses pudieran completar por sus medios la obra de salvación en la vida de cada uno de ellos. La Iglesia Católica Romana enfatizó mucho que la práctica de los sacramentos, ya que ellos enseñaban que los mismos eran necesarios para llevar la salvación a su máxima expresión en la vida de una persona, ellos decían, como cito aquí a Arnaldo Burgos en su artículo en la página Bajo la Luz de tu Verdad, él dice, los sacramentos de la iglesia se volvieron medios en donde Dios impartía gracia a la persona, no para su caminar cristiano, sino para poder congraciarse y agradar a Dios, y eran esenciales para poder hallar vida eterna y salvación. Querido oyente, tú puedes congregarte en una iglesia cristiana, bíblica o reformada. Puedes ser líder de alguna de sus ministerios o dirigente y aún puedes ser un pastor. Pero si no ha habido una verdadera obra de salvación en tu vida, si tu fe en Jesucristo no es genuina, si no has recibido este llamado de parte de Dios, no podrás ser salvo. No hay obra que podamos hacer. No hay otro medio.
Es una falsedad cuando escuchas a aquellos predicadores decir que hay otro camino aparte de Cristo para llegar al Padre. Es falso. A Dios le ha placido únicamente salvar a los hombres mediante la obra de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no importa quién seas, dónde te congregues o en qué creas, no hay nadie que pueda ir al Padre si no es únicamente a través de Él. Se puede ver eso en los evangelios, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Así que encontramos que mientras la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por oraciones intercesoras de aquellos feligreses quienes en vida pedían por los muertos y que los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deben ser veneradas, la iglesia reformada enseñó que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo, porque es lo que las escrituras nos revelan. Encontramos, por ejemplo, pasajes en la escritura, como en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan están hablando ante el concilio en este discurso. Dice así el apóstol: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, verso 10 del capítulo 4, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No lo hay, es un absoluto como tal. La salvación solo puede ser mediante la obra de Jesucristo. Ningún hombre se puede salvar por sus medios. No hay tal cosa como una salvación por mérito propio. El hombre no puede cooperar. Es un ser que está muerto espiritualmente, que ha caído radicalmente, ha tenido una caída total, está incapacitado de buscar a Dios porque está muerto. Y necesita que el Dios Todopoderoso descienda a él, ejerza su poder soberano, restaure ese corazón, esa mente y lo haga una nueva criatura que responda positivamente al mensaje del Evangelio preparado por Dios y sea salvo mediante la obra de su Hijo Jesucristo. No hay ningún otro en que podamos ser salvos. No te dejes engañar si estás en una iglesia que te enseña a ganar tu salvación por obra, sea mormón, testigo de Jehová, esas sectas que se oponen al Evangelio. Escapa de allí si estás dentro de algún contexto de iglesia evangélica en donde tu salvación es fruto de tus obras. Escapa de allí por tu bien y busca una verdadera iglesia bíblica, porque a través de tus obras lo único que puedes ganar y asegurarte es el camino al infierno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro pasaje de las Escrituras lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vemos al apóstol Pablo, quien está hablando allí en el verso 8. Él dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y nótense lo que dice el verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? ¿El propósito de quién? De Dios. Y ¿la gracia de quién? De Dios, que nos fue dada a quienes, a nosotros,
a través o en medio de quién dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hemos sido salvados según el propósito de Dios por su gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús como nuestro Salvador y mediador. Un texto más de las Escrituras. Nuevamente ahora en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo el consejo de la Escritura deja muy en claro que Jesucristo es el único mediador establecido por Dios para que los hombres puedan llegar a Dios a través de Jesucristo. No es ese individuo que se sienta en Roma y se hace llamar mediador o cabeza de la iglesia. Ese individuo, conocido como el Papa, es un falso profeta, un inicuo que usurpa el lugar que solo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que sale de la boca de ese individuo es herejía y blasfemia. Y para todos aquellos pseudoapóstoles o pastores que proclaman tener algún llamado superior a lo que las Escrituras hablan o que reciben revelaciones nuevas cada día o profecía nueva, déjenme decirles que se alejan de toda verdad de la Escritura y que practican herejías y blasfemias. Porque hay un solo mediador, hay un solo pastor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, y que toda revelación de Dios ha sido dada perfectamente y está contemplada en la Escritura, la cual se encuentra perfectamente completas, son inerrantes y no hay nueva revelación para nosotros porque todo lo que Dios ha querido que conozcamos acerca de su carácter y su mandamiento nos los ha dejado revelados de una forma clara y entendible para toda persona en las sagradas Escrituras. Vemos entonces que Dios ha establecido como único mediador a Jesucristo. Sobre este tema, Juan Calvino dijo en la Institución de la Religión Cristiana lo siguiente: intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Nos queda muy en claro lo que Calvino explica aquí. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su capítulo 8, hablando de Cristo el mediador, dice lo siguiente en el primer artículo de este capítulo 8, y cito la confesión: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien Dios desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Queda muy en claro y la confesión así lo expresa a la luz de todo el contexto de las Escrituras, que a Dios le ha placido únicamente tener a Jesucristo como mediador. La confesión de Westminster también en su capítulo 8 dice también de la siguiente manera:
que a Dios agradó en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre. De la misma manera, el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 30 dice lo siguiente: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismo o en cualquier otra pregunta? La respuesta que da el Catecismo es no, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Eso es lo que encontramos. El catecismo lo que dice es que si hay que añadir alguna obra, aparte de la de Cristo, estamos diciendo que Cristo no es un suficiente Salvador. Pero encontramos que Él es suficiente y perfecto y que satisfizo las demandas del Padre con su sacrificio. En las Escrituras, Cristo es presentado como el único redentor y mediador de los elegidos de Dios. También se presenta como Dios y hombre en sus naturalezas, dos naturalezas distintas y una sola persona. También las Escrituras presentan a Cristo como profeta, revelándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación por su palabra y su Espíritu Santo. Las Escrituras presentan a Cristo como sacerdote en ofrecerse a sí mismo una sola vez y en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina y reconciliarnos con Dios y interceder continuamente por nosotros. También en las Escrituras Cristo se nos presenta como Rey, sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Este es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y mediador. Este mediador que la Biblia, de la cual la Biblia nos habla, es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Es la simiente de David, el sol de la mañana, es el león de la tribu de Judá, es el verdadero y fiel, es el cordero, es el verbo de Dios. Él ha dicho que es la resurrección y la vida, nuestro sanador. Es el Rey de reyes y Señor de señores, es el Dios todopoderoso que es y para siempre será. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del cual al Padre le ha placido salvar a los hombres a través de la fe puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra y pedimos que Él nos ayude a permanecer firme en estas verdades. Que Dios le continúe bendiciendo.